Cuéntenos sobre el libro. Cuéntenos qué cosas quisiera usted lograr con el libro y con qué intenciones lo realizó, con qué intenciones lo publicó, todo eso. Bien, yo creo que primero la intención surge porque un día estaba vigilando a los estudiantes en el descanso y, y yo dije, bueno, ¿desde dónde inicia toda esta vaina de la vigilancia? Sí, porque yo estoy vigilando a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, y qué ha cambiado hasta ahora en la educación. Me coloco a investigar pues todo el tema histórico del asunto y noto que desde el siglo XVIII no ha habido un cambio hasta el siglo XXI, o sea, siguen las mismas prácticas pedagógicas. Y yo dije, pues hombre, aquí hay algo que sí se debe tocar porque si una, eh, si una época si no está concorde como tanto el discurso con la práctica que realiza, pues entonces está fuera de contexto, ¿sí? Entonces yo comencé a investigar desde allí. Yo dije, bueno, ¿desde cuándo inician las instituciones educativas? Y comencé a investigar y entonces me di cuenta que iniciaban desde el siglo XVI y luego que la reforma de Martín Lutero, bueno, tantas cosas, pero en el siglo XVIII, al inicio de la Revolución Industrial y ya a principios del siglo XIX, la educación comienza a ser pública, ¿no? Entonces ya no son 12 estudiantes de la élite, ni 20 estudiantes de la élite, sino que ya son los hijos de obreros, ya todo el mundo empieza pues a educarse y es allí donde la educación pues comienza como a expandirse. La vaina es que, digamos, los recintos donde se dan las clases siguen siendo los mismos del siglo XVIII y del siglo XIX. ¿Sí? Las mismas técnicas que aplicaron en el siglo XVIII y en el siglo XIX son las mismas que se aplican en el siglo XXI. Entonces uno dice, espere, o sea, en el siglo XVI eran los jesuitas, era un contexto religioso y se daba la educación en los recintos religiosos. En el siglo XVII ya pues, con la reforma se pasan a otros lugares. En el siglo XVIII, con la ilustración, pues ya se le da a la élite que son los intelectuales. En el siglo XIX, pues ya se le dan a los hijos de obreros y tal. Pero ¿por qué en el siglo XX? O sea, ¿qué está pasando en el siglo XXI? O sea, el siglo XXI que es tecnológico, medioambiental, globalizado e informático, no tiene nada de eso. Absolutamente nada. O sea, y todo lo supimos con la pandemia. O sea, cuando empezó la pandemia, supimos qué tan aptos estábamos para el siglo XXI como educadores. O sea, nada. O sea, profesores que no saben coger un computador, profesores que no se desempeñan. Entonces uno dice, o sea, eso que viene desde el 90, que ya uno sabe que esto es informático, entonces, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? O sea, ¿qué pasó con esa cuestión de la virtualidad a la que ya estábamos inmersos? No, ningún profesor sabía eso, ni siquiera plataformas por donde dar clases virtuales, solo por correo electrónico y eso que sí mucho, ¿sí? Estaban adaptados pues como a las guías, a todas estas cosas, así que al no estar adaptados y al yo decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Comencé mi investigación. Yo dije, no voy a comenzar la investigación y además que quiero hacerlo también, no dándole un análisis histórico a todo el asunto, porque pues el libro se reparte en tres capítulos. El primero es un análisis histórico, el segundo es el contexto ya actual y el tercero es ya la filosofía en la educación, lo que quiero plantear, ¿cierto? Pero entonces yo dije, bueno, primero voy a analizar lo histórico, luego ya voy a aquí a aterrizarlo al contexto colombiano y luego le voy a dar como el carácter filosófico, ¿sí? Y con la intención de pues darle una crítica a la educación, porque yo dije, no, pues si la educación del siglo XXI no está concorde con las, o sea, si el discurso, que es, vuelvo y digo, medioambiental, globalizado, tecnológico, no está concorde a las prácticas, porque las prácticas siguen siendo vistas y así, haga esto, la falda más para arriba, o la falda más para abajo, el escudo yo no sé qué, el cabello yo no sé cómo, o sea, yo dije, eso en realidad vale, y cuando pasa la pandemia, o sea, se refleja que no, ¿cierto? Que nadie estaba preparado para eso y entonces ahí es como que inicia mi intención y obviamente pues los promotores de esto fueron los estudiantes indiscutiblemente. O sea, ellos están pagando por enseñarme prácticamente. Incluso la dedicatoria del libro pues es a mis estudiantes, ¿no? Ahí dice a mis estudiantes, pero iba a colocar como otra frase que era a mis estudiantes que pagaron por enseñarme. O sea, esa era. Y ya, yo creo que esa es la intención de la creación del libro. Aparte pues de que aparte que pues que
como decía Cioran, un libro es un suicidio aplazado, entonces yo creo que hay un aplazamiento de algo que frustra también al hombre allí. Entonces, pues, si vamos a hablar de intenciones, esa fue. Por decir, yo estoy trabajando con estudiantes suyos del gimnasio. Por decir, yo trabajaba también con Juan Peña, que él tenía como esa intención de generarles interrogantes a los muchachos para que ellos autocuestionaran en todo lo que estaban haciendo, por qué estaban haciendo todo, por qué estudiaban y todo eso. Entonces, por decir, ¿usted qué le puede decir a un estudiante en cuanto a eso? Por decir, a la hora de escoger una carrera, ¿qué consejo le puede dar como profesor y como filósofo? Bueno, ahí toca un tema muy brutal y es a la presión social, ¿cierto? Que si uno siempre ha mantenido y es como que a ti te obligan a estudiar algo por el hecho pues de que tenga que ver con plata, etc., ¿cierto? Pues hay que estudiar ingeniería, hay que estudiar medicina, hay que estudiar, no sé, ya, pues esas son las que más se mantienen, ¿no? Ingeniería o medicina, ¿sí? O administrador. Entonces, si no estudia eso, entonces baila, o sea, como que no tiene ninguna opción de vida o está renegado y yo no, o sea, aquí hay algo que es muy brutal y un autor también ya lo había como mencionado en una conferencia, es como que, o sea, busquen el sentido profundo a su existencia, ¿cierto? Si para usted el sentido profundo es el deporte, si para usted el sentido profundo es el diseño, si para usted el sentido profundo es la música, weón, hágalo. O sea, es que aquí hay algo que la gente normalmente como que por esa presión social no lo hace y es por miedo, ¿sí? Y uno encuentra gente que se ha realizado con las cosas que le han gustado y pues, han triunfado en lo que sea. No, y que superan por mucho a un médico o a un ingeniero. O sea, eso pasa y mucha gente le tiene miedo a intentar hacer esas cosas. Entonces yo pienso que el mensaje que usted nos quiere dar hoy es como perder el miedo. No, oye, es que lo tienen que hacer, ¿sí? Lo tienen que hacer. O sea, independientemente de si en la casa le dicen, ve, no es que vos tenés que ser abogado como tu papá, o sea, uno le está pues cagando la vida, ¿no? Uno le está cortando las alas y uno dice, no, pues yo siempre quise ser músico. Y lo peor es que hay amigos, ¿cierto? Que aunque en broma te dicen, ve, y entonces ya vas a cantar en los buses, cuando vas a vender bonais, cuando vas a... ¿Qué va? O sea, la música, la gente cree que la música es muy rentable. es demasiado. O sea, hay gente Aquí que... tenemos a nuestro amigo Manuel. Hay gente que, pues, hombre, coge y dice como que no, pues la música solo se encierra en lo clásico y eso está mal, ¿sí? O sea, la música no se encierra solo en tocar violines, en tocar tubas, no, o sea, eso es brutal, pero no se encierra ahí. O sea, tenemos la producción musical, usted le puede hacer temas, puede escribir canciones a gente grande, ¿sí? O sea, pero la gente dice, no, es que no me va a dar nada, no es que no te vaya a dar. O sea, si usted lo está pensando desde el principio como una forma económica, pues ya ahí ya está embarrando, ¿sí? O sea, sería como que yo hago, o sea, yo educo, yo escribo, yo produzco música, es por amor a eso, huevón, no más. Es porque si eso me va a dar, yo no sé. Como te lo decía ahora antes de iniciar la grabación, es el azar, pero es el buen azar, ¿cierto? Digamos que hago las cosas, pero las hago bien hechas, por lo menos lo menos peor posible para que queden ahí en el mundo, ¿no? Sí, pero lo hago es por amor a eso, no más. Entonces, si usted lo hace con amor, si usted lo hace con empeño, por querer conocer más sobre ese asunto, usted nunca va a perder el tiempo ni va a perder nada, absolutamente nada. Entonces yo le digo a los estudiantes, vea, si las carreras no dieran, pues cuando ya uno se mete con lo económico, si las carreras no dieran plata, no estarían en un pensum de una universidad, o sea, eso se sabe, sino que, y yo les digo a ellos mucho, ¿cuál es la mejor universidad a la que usted escoja? ¿Cuál es la mejor carrera a la que usted escoja? O sea, usted es el que hace su carrera, usted es el que hace la universidad también, ¿sí? O sea, usted es el que le pone como la chispa. Y lo decía con él, ¿cierto? O sea, Manuel entre yo no sé cuántos estudiantes los que estudian en la universidad, ¿cierto? Tiene el brote y entonces se va con estos manes y empieza a trabajar y ya, pues tuvo la chispa, ¿cierto? Pero los otros también,
¿sí? Tal vez en otros trabajos, en otras cosas, pero pues lo están haciendo por amor a lo mismo, porque quieren hacerlo y porque pues vieron en eso un camino pues como para intentar como rescatarse, yo qué sé, ¿cierto? Pero digamos en el momento del trabajo, eso es lo mejor, y esto sí es un consejo vital. O sea, lo mejor es cuando uno está trabajando en lo que le gusta, uno, uno listo, es tedioso el momento, pero estoy camellando chévere, o sea, Sí. como que, yo sé que le pego a las paredes, esto no me está saliendo bien, como con un tema, ¿cierto? Como con un track, o en la escritura, yo me demoraba días escribiendo un párrafo y yo, pero ¿esto cuándo va a salir? Pero entonces cuando ya salía uno, por fin, no, pero no le estoy respondiendo a nadie, o sea, como que ve, aquí está el trabajo, oficina, pues, trabajo duro y duro y duro, 8 horas diarias, no, sino que estoy camellando, aquí por ejemplo estoy dibujando, también estoy ilustrando, ¿sí? Y lo estoy creando, estoy tatuando, ¿cierto? Estoy pintando, pero ya esa es mi vida, me siento una chimba, entonces bacano. No sé qué más preguntas tenga ahí. ¿Usted cómo se siente pues al sacar el libro así tan joven y a usted le gustaría sacar más libros a partir de la experiencia que ha tenido con esto? Bien, yo lo dije en la inauguración del libro, dije que es una hora temprana, ¿cierto? Es como con los filósofos que está que el Platón joven, que el Platón maduro y estas cosas, ¿sí? Entonces esto es una hora temprana y está, le digo a mis estudiantes, le digo a todo el mundo, está sometida a crítica, o sea, ahí me encanta exacto, o sea, bacano que te digan y te dicen a menudo, chimba, huevón, qué bacano, sí, pero hay otros que se acercan y te dicen, tengo varias cosas que hablar con ellos, excelente, excelente, o sea, como que no, en el capítulo 2 usted habla de un punto que yo, hágale, que yo necesito es reforzar eso, porque es que es como cuando termino de tocar, yo toco la batería y cada vez que termino de tocar me siento un culo. O sea, yo digo, no, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo por qué? Porque se me fue la mano así, ¿cierto? Pero eso me indica que yo tengo que mejorar constantemente. No, y por decir la autocrítica es muy importante. Claro, claro, no, y más que eso, te lo digo, más que eso, a veces, pocas veces un autor de algo te va a decir que lo de él es un error. ¿Sí me entiendes? Y yo en esa inauguración lo dije, o sea, critiquen esto es una hora temprana, yo creo que 10 años después voy a estar criticando este libro y voy a decir esto, qué fue lo que escribí. Es como cuando uno ve en las fotos, uy, acá hay una cosa muy brutal. Y Facebook es muy sagaz en eso. Salen los recuerdos y salen unos recuerdos nefastos del 2012. O sea, yo escribiendo con una ortografía pésima, que el amor es un año no sé qué, ¿cierto? Que quién para vernos. O sea, una cosa que yo ya ahora no publico, pero eso me gusta mucho porque es contradecirse. O sea, es como que mirar atrás y no decir, o sea, mi yo del pasado era una hueva, ¿cierto? O sea, como que, pero ahora es más hueva, pero por lo menos ha escalado cosas, ¿sí? Entonces, claro, digamos, por lo menos yo no sentí que el impacto, pues, fuera a ser tan grande, yo te lo decía ahora. O sea, llegó, la editorial me lo acepta, hacemos todo el proceso, los ilustradores se lo leen, hacen todo el proceso de crearlo, y me dicen, ¿cuántas copias? Yo le saqué 10. ¿Por qué 10? No, pues para mis amigos y mi familia, ya no necesito más. Lo publico y eso se vuelve una vuelta rara, o sea, comienza todo el mundo a comentar y comienza todo el mundo a compartir eso, que vea que necesito uno y yo, ¿qué? Pero ¿en qué momento volvió esto así como tan...? O sea, para mí es normal, o sea, para mí es normal sacar una obra, porque es como, o sea, es el trabajo que yo debo hacer. Como profesor investigador es el trabajo que debo hacer, pues lo más normal es sacar un libro o una investigación, un artículo, lo que sea. Pero aquí, claro, como la gente sabe que los profesores, por ejemplo, se quedan ahí rezagados y no hacen nada, sino que enseñan y cobran el sueldo, entonces como que nunca investigan. Sí, claro, es de lo peor que puede pasar porque uno como profesor es Eso, una eso, persona ejemplar. eso. Entonces uno lo que demuestra, por lo menos a los estudiantes, es como que, oye, o sea, yo estoy aquí enseñándoles, pero yo también estoy en la casa maquineando y yo no estoy les estoy diciendo a haciendo... ustedes que investiguen y me estoy llegando a la Claro, casa, o sea, como a relajarme, porque es que a mí lo que me parece más maluco es cuando que un profesor llega
y cobra el sueldo y ya, y se queda ahí y entrega las Sí, mismas claro. copias, abran el libro y uno dice, no, ¿qué es esto? Y uno va, investiga, intenta hacer todo lo posible para que, digamos, haya una educación de una manera más amena. Pero claro, o sea, la intención y lo que sentí, digamos, al tener ese recibimiento, pues obviamente fue alegría, pero sabía que era lo que se tenía que hacer. Sí, con la segunda pregunta que planteabas, claro, o sea, van a haber otros, tal vez criticando esto, pero es una obra temprana. Y una obra temprana es, o sea, cuando es una obra joven es que apenas todavía está, le En este falta. libro usted llegó a hablar sobre, por decir, la tecnología, las redes sociales, en el tema de la educación. Claro, o sea, ese tema se toca porque pues es esencial del siglo XXI, ¿cierto? Y más ahora, desde el 2010 en adelante, ya las redes sociales toman un furor brutal, entonces uno dice, hombre, pues hay que enseñar a partir de esto. Incluso, un día hay una clase de estética, sí, pues estética no es necesariamente colorete y estas cosas, sino que estética es una rama filosófica. Y les enseña a los estudiantes que uno tiene juicios estéticos de obras subjetivos, ¿cierto? O sea, el artista crea una obra, usted pues la interpreta nostálgico, alegre, tal. Yo le digo, hay algo muy brutal y es, metámonos todos a Instagram ya. Usted Instagram, en el claro, salón de clase hace eso. Instagram es un juicio estético porque son puras fotografías. Y dice, oh, esta No, fotografía y le está aparece brutal. dependiente de su gusto, y lo que usted la buscando. Exacto. Entonces usted como que da like y usted ya hace un juicio estético. Usted como que no, esta fotografía está buena. Hay unos Y que Instagram hace un juicio estético sobre sus gustos. también, porque los elige. Bueno, es el algoritmo y bueno, Sí. todo bien. Pero ya ellos sabían. Hay unos que sí se interesan porque son amigos y entonces dan like de una. Pero hay otra gente que sí, uff, que la composición y que yo no sé qué, que la luz, papá, que le dan like porque está bello. O sea, es como que ven algo muy bello en esa imagen, entonces dan like. Entonces uno dice, vea, Instagram, o sea, mire que la filosofía no está tan apartada de estas cosas que vemos todos los días, vea que se encuentra en Instagram. Entonces los chinos son como que, mamá, o sea, chévere, chévere esto, ¿cierto? Como, y es bueno eso, porque muchos de los profesores se quedan ahí en lo monótono de hace 3 siglos, Sí. y entonces los chinos se aburren. Incluso, aquí pues ya saliendo de mucho del tema, cuando entramos en alternancia, les pregunté de nuevo, o sea, ¿a ustedes cómo les gusta aprender? No, que haya más esto, que haya más, y anote, mi hijo, anote que eso es un trabajo de campo. Entonces yo les dije, no, pues vamos a hacer las clases así, voy a repartirlas en tales y tales momentos para que no sea, el profesor solo va a hablar 15 minutos, porque de ahí para allá a ustedes les va, y ustedes comienzan a pensar en otra cosa, Sí, porque claro. es así. Entonces hagamos la clase así, como que partámosla, como que, bueno, el profesor habla, hay una dinámica, hay una actividad, hay un juego del tema, hay esto, se hace una actividad lo último y listo, ya no se le va la hora así. Entonces es eso, por ahora.